Hola, hola, este video es un video especial, es un video donde vamos a hablar de la diabetes. Es claro que cuando las personas tienen diabetes, el problema principal y más grande, más grave, es que al no conocer que pueden mantener sus niveles de glucosa en rango corregido, en rango normal, pues al no saber esto, terminan con problemas relacionados con la diabetes precisamente porque mantienen sus niveles de glucosa altos. Y es que generalmente cuando pienso en un paciente diabético, la mayoría de las veces me doy cuenta de que las personas están pensando que por el hecho de tener diabetes ya van a, ya van a tener sus niveles de glucosa altos. Es decir, es como que piensan, pues ya yo tengo diabetes, como yo tengo diabetes, pues es normal que mis niveles de glucosa estén altos. Y luego entonces, con mis niveles de glucosa altos, es normal que yo desarrolle todas las enfermedades relacionadas con la diabetes. Y esta es una de las razones por las cuales las personas sufren mucho cuando les diagnostican diabetes, porque precisamente creen que por el hecho de tener diabetes ya quiere decir eso, que nunca más van a corregir sus niveles de glucosa de la sangre y que van a vivir tomando medicamentos porque su glucosa de la sangre siempre va a estar alta, cuando realmente esto no es así. Y es que las personas necesitan saber esto, necesitan saber que sus niveles de glucosa, sus niveles de azúcar en la sangre y en el organismo se pueden corregir, se pueden mejorar, se pueden reducir cuando están altos y pueden tener una vida óptima, una vida saludable, una vida normal y evitar problemas y complicaciones relacionados los problemas con los niveles altos de azúcar. Y es que precisamente tenemos en primer lugar el exceso de glucosa y de insulina a la que el paciente se enfrenta. Esto es algo muy importante porque en la medida que el paciente entiende que cuando tiene diabetes, lo que está ocurriendo es que su cuerpo está sufriendo de un exceso de glucosa. De hecho, el tener el azúcar alto en la sangre es solamente el síntoma de que la persona está manteniendo niveles muy altos de ingesta, de consumo de alimentos que le elevan mucho los niveles de glucosa de la sangre. Luego entonces el cuerpo llega a un momento en el que ya no puede con tanta azúcar y empieza a acumularse en la sangre. Y es aquí donde es clave entender esto. Y también entender que el exceso de insulina, porque claramente cuando comes carbohidratos, harinas, panes, cuando comes carbohidratos, los niveles de glucosa de la sangre se elevan. Y es bien sabido que los carbohidratos son los que, al ser los principales que pueden elevar los niveles de glucosa de la sangre, y que luego entonces la insulina es la hormona principal de manejar los niveles de glucosa de la sangre, pues es claro que si comes un exceso de carbohidratos, vas a tener un exceso de glucosa. Si comes un exceso de glucosa, vas a tener niveles altos de insulina, porque en la medida en la que haya tal exceso de consumo de glucosa, también se va a elevar la insulina, porque es la insulina la que puede hacer que los niveles de glucosa de la sangre bajen. ¿Sí? Es importante porque es la hormona encargada de mantener los niveles de glucosa de la sangre y de ver que no se eleven tanto, porque los niveles altos de glucosa en el cuerpo son tóxicos. Entonces la insulina aparece en escena, producida por el páncreas, siempre que hay una elevación de la glucosa de la sangre. Y por eso es importante también pensar en que en la medida que la persona se la pasa exponiendo a su cuerpo a niveles altos de insulina, pues todo lo que tú terminas exponiendo a tu cuerpo crónicamente en niveles altos va a tender a hacer que tu cuerpo desarrolle tolerancia a ese algo. Un ejemplo de esto son las personas que entrenan, que someten a sus músculos a un entrenamiento bien pensado para estimular la hipertrofia, el crecimiento muscular. Bueno, el crecimiento muscular es solamente una forma del cuerpo de enfrentarse a esos estímulos externos que está recibiendo del entrenamiento, ¿sí? El cuerpo se adapta. Luego entonces construye músculo
para enfrentarse a esa situación. Entonces el cuerpo es más tolerante cada vez al entrenamiento. Tolera más entrenamiento, más carga, más fuerza, más peso. Es una forma. Otra forma de ver esto es con el cigarro, con el alcohol, con las drogas, que al final se requiere más dosis para la misma, para el mismo efecto, para obtener el mismo efecto. Entonces el cuerpo desarrolla tolerancia, es lo que se llama tolerancia en las drogas, en el alcohol, en el tabaquismo, porque el cuerpo se adapta. Entonces lo que ocurre con la insulina es que al exponer al cuerpo lo suficientemente expuesto por el tiempo suficiente, con el exceso suficiente, entonces entra el cuerpo en resistencia a la insulina. Y cuando hablamos del diabético obeso, hablamos de diabetes tipo 2, tú puedes ver diferentes tipos de diabéticos. Mira, el diabético obeso, el que es un diabético obeso que tiene exceso de grasa corporal, mucho exceso de grasa corporal, no es el mismo, a pesar de que es diabético, no es lo mismo lo que está ocurriendo en su cuerpo de él a lo que está ocurriendo en el diabético que es delgado en las extremidades y que solamente tiene barriga. No es lo mismo, son diabéticos tipo 2 ambos, pero es diferente porque en el caso del diabético obeso, su problema principal no necesariamente es la falta de insulina, porque se comete el error de que el diabético está obeso y le mandan insulina. Claro que le mandan insulina, ¿por qué? Porque sus niveles de glucosa no se corrigen, porque ya está tomando metformina, glibenclamida o cualquier medicamento que sea para bajar o para evitar que suban los niveles de glucosa de la sangre, pero sus niveles de glucosa siguen sin corregirse, siguen altos. Luego entonces el médico no encuentra otra cosa que hacer que mandar insulina. ¿Por qué? Porque no alcanza su insulina para manejar tal exceso de consumo de carbohidratos. El diabético obeso, claramente el problema no es la falta de insulina, porque si lo traspolamos, por ejemplo, a la diabetes tipo 1, el diabético tipo 1 no produce insulina en su páncreas, no produce, por cualquier causa, por cualquier razón, autoinmune, no lo sé, pero no produce. Y estos diabéticos fallecen. ¿Por qué fallecen? Porque no hay manera de llevar los nutrientes a las células, no hay manera de llevar la glucosa a las células, de manera que no importa cuánto coma este diabético tipo 1, no va a engordar, no va a aprovechar los nutrientes, las células van a morir por desnutrición, ¿sí? Se va a elevar muchísimo los niveles de glucosa de la sangre independientemente de lo que coma. Es importante porque si lo entiendes, puedes entender que la hormona que ayuda a que se absorba la glucosa, a que se absorban los nutrientes, a que también el paciente gane peso, es la insulina. Sin insulina no se puede engordar. Entonces este paciente obeso, tipo 2, diabético tipo 2, lo que tiene es un exceso de insulina en su cuerpo. Y es un exceso de insulina causado por una resistencia a la insulina. Es el exceso de glucosa en el organismo lo que termina generando el fenómeno de desbordamiento de glucosa. Este paciente obeso ha expuesto a su cuerpo a tantos niveles altos, crónicos, de consumo excesivo de carbohidratos, de harinas, de panes, de azúcares, que ya el cuerpo termina igual resistiendo a la acción de la insulina. Y cuando hablamos de prediabetes, hablamos de una resistencia a la insulina fuerte. Pero cuando hablamos de diabetes, estamos hablando de una super resistencia a la insulina fuerte. ¿Sí? En el caso de este diabético obeso, su problema no es la falta de insulina. Su problema es que está metiendo en su cuerpo un exceso de consumo muy grande de carbohidratos. Porque generalmente estos pacientes piensan de alguna manera que están comiendo sanos y no comen grasa. Y comen un montón de harinas y de panes y ya decimos todos estos alimentos que son ricos en carbohidratos, pero que piensan que están comiendo sano porque como no llevan grasa o porque son bajos en calorías, pero llevan un montón de azúcar. Y entonces termina siendo un desastre porque cuando la glucosa está alta, ¿sí? En el diabético descontrolado, si ya le dio diabetes tal, es porque el cuerpo está gritando que ya no puede con tanta azúcar. Está gritando el cuerpo que no puede con tanta azúcar. Y esto es muy importante porque se asemeja mucho a una maleta repleta de ropa donde ya no cabe más ropa, ya no cabe más. Y se resiste, la maleta ya no está repleta de ropa, y no le puedes seguir metiendo más ropa, pero la forzas y la forzas y la forzas.
Ese es un problema. Porque el cuerpo intenta, de alguna manera, a toda costa, evitar los niveles de glucosa altos. El cuerpo intenta a toda costa evitar los niveles de glucosa altos. Luego, entonces, cuando no eres diabético, lo que ocurre normalmente en un metabolismo sano es que comes carbohidratos. Al comer carbohidratos se elevan los niveles de glucosa de la sangre. Al elevarse los niveles de glucosa de la sangre, el cuerpo se da cuenta de que hay glucosa entrando, que hay nutrientes entrando, se dispara la insulina para que esos niveles de glucosa que subieron en la sangre no permanezcan altos, y entonces la insulina ayuda a que esa glucosa entre a las células de nuestro cuerpo, que tenemos 30 trillones de células en el cuerpo, y cada una de esas células comen y se alimentan de esa glucosa, de esos nutrientes tal. Eso es lo que ocurre. Y en sano equilibrio todo bien. El problema viene cuando la persona come un exceso de carbohidratos y que es frecuentemente. Luego entonces se eleva la glucosa, se produce la insulina, las células comen, pero cuando las células ya se llenaron y ya no quieren comer, ya no cabe más glucosa para guardarse en forma de glucógeno en el hígado y en los músculos, pues el exceso de glucosa se convierte en grasa. Pero para producir esa grasa, para hacer esa grasa por medio de la lipogénesis de novo, se necesita insulina. Pero para que se necesite insulina para formar grasa, se necesita comer un exceso. Para comer un exceso tú tienes que estar inconsciente sin saber esto y comiendo un exceso de carbohidratos refinados que no necesitas, un exceso de carbohidratos, un exceso de pasta, de galletas, de sopa, de pasta, de arroz, de maíz, un exceso de azúcares, refrescos, azucarados, tal. No importa, el exceso de carbohidratos se va a convertir en un exceso de glucosa y entonces vas a estar engordando, pero en la medida que engordes cómodamente, tienes que saber que se está utilizando insulina y que el páncreas que está... es el que está llevando la chinga, el páncreas, porque es el que produce la insulina necesaria para que tú continúes engordando cómodamente, y engordas y tu cuerpo además con la exposición crónica al excesivo consumo de carbohidratos, pues se va generando en el cuerpo una especie de resistencia a la insulina. Se genera tal resistencia a la insulina que la persona empieza a estar prediabética con dificultades para bajar por completo, corregir por completo los niveles de glucosa de la sangre, porque la insulina ya no hace su función de alguna manera. Y el cuerpo, en su intento de evitar a toda costa la glucosa alta, produce más insulina, porque la insulina que va produciendo ya no funciona conforme empeora la resistencia. Y empieza este círculo vicioso. El organismo intenta compensar el exceso de glucosa con más insulina y compensar también con más insulina la resistencia a ella. O sea, conforme se produce más insulina para manejar esa cantidad muy alta de glucosa entrando en tu cuerpo, se produce más insulina, pero esa más insulina o ese exceso de insulina expone a las células repetidamente a niveles altos de insulina, y entonces, ¿qué ocurre? Que el cuerpo empieza a volverse resistente a esa insulina alta y genera al mismo tiempo que el cuerpo responda cada vez con más insulina para tratar de forzar, tratar de compensar esa resistencia que hay a ella. Y entonces la persona empieza con este mecanismo, y cuando ya no puede más, es entonces que la glucosa empieza a aparecer alta, lo suficientemente alta como para que aparezca la diabetes, porque ya no puede compensar más. No puede con tanta azúcar entrando, porque al paciente nunca le han dicho que su problema de la diabetes es en gran parte causada por un exceso de azúcar. Y no nada más hablamos del azúcar de mesa, hablamos de varios alimentos que tienen mayor cantidad de carbohidratos. No todos los carbohidratos son iguales, pero así hablándolo mal y pronto para que la gente entienda, el consumo de carbohidratos tiene los carbohidratos como macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasa. Los carbohidratos son los que tienen el mayor poder para elevar los niveles de glucosa de la sangre. Y no es que le hagas la guerra a los carbohidratos, no, pero es que tú entiendas que tú estás gordo, estás obeso, tienes el hígado graso, tienes triglicéridos altos, tienes diabetes, tienes prediabetes, necesitas saber qué hacer y necesitas esta información y necesitas que te lo digan de esta forma para que tú entiendas que tus galletitas de animalitos, que tu panecito de la mañana, que tu arrocito, que tu avenita, que tu pasta
no necesariamente es lo más óptimo para ti. ¿Ah? No quiere decir que sea malo, no quiere decir, no. Pero para ti, mi amor, para ti que traes el azúcar alta, descontrolada y que no sabes esto, tienes que saber que tus niveles de azúcar del cuerpo, de la sangre, dependen fuertemente de lo que tú comes, y de cómo vives, porque hay otros factores, si tomas el sol o no tomas el sol, si haces ejercicio o no haces ejercicio. Ahorita lo vamos a ver, porque ¿qué sucede con el cuerpo y el exceso de glucosa luego de 5, 10, 15, 20 años? Es normal que al principio se necesita un fármaco, un medicamento para bajarte los niveles de azúcar. Ah, tu azúcar está un poco alta. Tu azúcar está alta, ya tienes diabetes, ahí te va un medicamento. Pero con el tiempo, por no saber esto, todos estos mecanismos se van reforzando, se van empeorando, la persona va empeorando su condición. Por eso la diabetes se le llama como una enfermedad crónica y degenerativa. Crónica y degenerativa en el paciente que no entiende esto. Crónica y degenerativa en el paciente que no sabe nada de esto, que no entiende esto, que no se lo han dicho, que no se lo han contado, que no se lo han comentado, que cuando va a la consulta no lo atienden, no se lo explican. Yo al menos cuando viene, yo intento explicar esto. Cuando las personas me consultan, yo explico esto. Para que las personas también puedan saber y tener información en sus manos. Porque yo creo que no importa lo que hacen, sino hacen lo que importa. Y también creo que un paciente que no entiende por qué hace lo que hace, no va a tener, no tienen apego al tratamiento. Sí, si hablamos de apego, porque necesitas apego al tratamiento, necesitas seguir tu alimentación bien y tu estilo de vida bien para tener a la diabetes de rodillas ahí. Pero si tú no haces esto, pues ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te van a dar ganas a ti de decir, no, ya no voy a comer tanta harina? ¿Cómo te van a dar ganas a ti de decir, no, ya no voy a comer tanto pan? ¿Cómo te van a dar ganas a ti de decir, no, ya no voy a comer tanta fruta? Ya no voy a comer tanta azúcar. ¿O sabes qué? ¿Cómo te van a dar ganas a ti de decir que ya no vas a querer tomar refrescos? ¿Cómo vas a querer hacerlo tú? Si no entiendes el porqué de las cosas y tú piensas nada más que tú tienes que estar a dieta. No, tú tienes que estar a dieta como la gente entiende dieta como un espacio de tiempo en la vida. Tú lo que tienes que hacer es entender por qué haces lo que haces y por qué pasa lo que pasa en tu cuerpo y por qué te sientes como te sientes y por qué tienes el problema que tienes. Y si entiendes el problema, entiendes la causa del problema, puedes dar con una solución más certera, precisa, que te ayude a salir adelante con respecto a ese problema. Pero de lo contrario, si tú no lo entiendes, o no te lo dicen, o no lo conoces, o no lo sabes, pues vas a seguir con los problemas igual, porque nunca te vas a enterar que parte del problema de tu diabetes y de todos los problemas que tienes, porque tus niveles de glucosa están altos, son porque precisamente no sabes esta información. Por eso, al principio solo se necesita un fármaco, pero después 2, 3, más en dosis mayores. Claro, se va a necesitar en dosis mayores. Se va a necesitar en dosis mayores como sigas metiendo un exceso de azúcar a tu organismo, como sigas sin entender el problema de la resistencia a la insulina que se genera, como sigas sin darte cuenta de que en la medida que continúes por ese camino de comer exceso de carbohidratos y harinas y panes y galletas y sopas y pasta y arroz y maíz, en la medida que continúes haciendo las cosas mal, vas a seguir cobrando el cheque de los mismos resultados. Por eso es importante que tú sepas que hay herramientas nutricionales que pueden ayudarte, herramientas, como una caja de herramientas. La alimentación se puede modificar, se puede mover, se puede cambiar, se puede ajustar en 24,000 colores, ¿sí? Y depende de tu caso, pero es importante que entiendas que hay formas de alimentación que te pueden ayudar a corregir los niveles de glucosa. La alimentación cetogénica puede servir, la alimentación carnívora bien hecha puede servir. En general, hay diferentes tipos de alimentación. El contar calorías puede servir. Las dietas hipocalóricas funcionan también. Ahora, que no necesariamente yo las utilice como el principal tratamiento, bueno, que no necesariamente poner a contar al paciente calorías conscientemente. Eso. O sea, no es que las calorías no importen o que la dieta hipocalórica no funcione, no. Pero no es lo mismo una dieta con 1500 calorías, 2000 calorías, pero de 70% carbohidratos, a una dieta de 2000 calorías con un 5-10% de carbohidratos. No es lo mismo. Las cantidades de calorías que tú puedas consumir en tu alimentación pueden ser de la misma cantidad de calorías isocalóricos, pero no son
no tienen el mismo impacto hormonal, ni tienen el mismo impacto en tus niveles de glucosa de la sangre, ni tienen el mismo impacto en cómo tus células y tus hormonas reaccionan ante eso, ante esa alimentación. Por eso no es lo mismo, no es lo mismo. Por eso la alimentación se puede mover, modificar de muchas formas. Pero básicamente, ¿qué pasa cuando el paciente no empieza a hacer las cosas bien y no entiende esto y sigue siguiendo una alimentación demasiado alta en carbohidratos, con exceso de carbohidratos, con exceso de azúcares? Lo que pasa es que con el tiempo, 5, 10, 15, 20 años, las células del cuerpo empiezan a ser dañadas. De hecho, los niveles altos de azúcar del cuerpo, en la sangre, los niveles de azúcar de la sangre, el páncreas lo que hace es proteger a tu cuerpo, produciendo insulina para que la insulina evite que los niveles de glucosa de la sangre permanezcan altos. Porque el azúcar alto en el cuerpo, el exceso de azúcar, el exceso de glucosa en el cuerpo, es como una toxina. Es muy malo, causa glicación, causa daño celular y daña todo el cuerpo. No daña nada más una zona, no daña nada más los ojos, no daña nada más los riñones, no daña nada más el corazón, no daña nada más el cerebro. Daña todo. Daña las extremidades, los pequeños vasos sanguíneos, y esto causa problemas de amputaciones, problemas de daños en los nervios, problemas de accidentes cerebrovasculares, trombosis, embolia. Puede causar infartos, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia cardíaca, infartos de miocardio, ¿sí? Infartos en cualquier parte del cuerpo, infartos pulmonares. ¿Y qué pasa con las células? Bueno, todas las células se dañan, todas se dañan, en mayor o menor medida todas se dañan. ¿Qué pasa? El paciente empieza a tener síntomas y empieza a parecer que ya no digiere bien la comida, que ya no duerme bien, que tiene dolores de cabeza, que se le eleva mucho la presión arterial. Empieza a tener dolores corporales por todos lados, empieza a tener fatiga, orina demasiado, porque el cuerpo, una de las formas de protegerse de la glucosa alta es orinar, orina, porque el cuerpo intenta eliminar glucosa. Y en la pérdida de esa glucosa, ¿por qué intenta eliminar glucosa del cuerpo? Porque trata, por otro mecanismo diferente al de la insulina, mantener sus niveles de glucosa estables, porque él no quiere el exceso de glucosa, porque el exceso de glucosa para el cuerpo es tóxico, y el cuerpo se defiende produciendo mucha orinadera para que orines, mientras tanto te deshidratas, pierdes minerales, pierdes magnesio, potasio, pierdes vitamina C, y eso afecta todavía más tu cicatrización de heridas por falta de colágeno. O sea, tienes un desmadre porque tu cuerpo está tratando de defenderse del exceso de azúcar de tu sangre. Por eso es importante accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, infartos, insuficiencia renal. Mucha gente muere por problemas renales, terminan en diálisis porque sus riñones ya no funcionan bien y una máquina tiene que hacer lo que hacían sus riñones. Eso es diálisis. Ceguera. Todo esto ocurre porque no se recibe el tratamiento correcto y la diabetes empeora. No se recibe el tratamiento correcto, nutricionalmente hablando, de formas de vida, de la manera en la que vive la persona. Pero a veces ni siquiera es que no se recibe el tratamiento. Porque yo sé que los médicos y nutricionistas están ahí haciendo lo mejor que pueden, pero el problema es que a veces el paciente no lo sabe. A veces el paciente, aunque uno le dice que haga las cosas, pues no lo hace. Pero ¿cómo coño lo va a hacer si no entiende el por qué lo tiene que hacer? Si no entiende el por qué lo tiene que hacer. Porque si tú quieres cobrar el cheque en tu cuerpo de tener mejoras en el tratamiento de tu enfermedad, tú tienes como mínimo que entender tu enfermedad en las cosas básicas. Y este video es algo básico, es algo que he tratado de explicar con palabras sencillas. Y yo espero de verdad que te sirva mucho, porque al final, si lo entiendes, puedes empezar a hacer algo con tu salud. Empeora la glucosa y empeora la diabetes en la medida que el paciente no hace lo que tiene que hacer. Y a veces no hace porque lo que tiene que hacer no lo hace porque no se lo dicen, o aunque se lo dicen, sigue sin entender lo grave de este problema. Empeora la resistencia a la insulina, empeora los niveles de glucosa, porque no se trató el exceso de azúcar en primer lugar, no se trató nunca el exceso. Entonces el paciente sigue comiendo. ¿Puedo comer de todo? Sí, puede comer de todo, le contestan. Y sigue comiendo pan, y sigue comiendo harinas, y sigue comiendo exceso de fruta, y sigue comiendo arrocito, y panecitos, y galletitas, y sigue tomando tu lechita, y sigue tomando tu juguito de naranja en la mañana, sigue.
Sigue, mientras tanto no te preocupes, tú ya sabes que tú tienes que tomarte este medicamento para bajarte el azúcar. Para bajarte el azúcar alta, que por cierto te subiste con todo lo que comes, porque no comes lo que debes comer. Como no comes lo que debes comer, tu azúcar estará alta. Y tú pensarás como paciente que está alta porque tienes diabetes y que ya te tocó. Y que lo normal es comer harinas y panes y galletas y sopas y pastas y arroz y maíz. Y tú pensarás que eso es lo normal, pero como tú tienes diabetes, pues comer lo normal a ti te hace daño. Porque tú tienes diabetes, entonces lo que tú tienes que hacer es tomar tu medicamento. Y empeora, y pasa todo este desmadre, y aparece que luego necesitas más medicamento en mayor dosis, y la diabetes empeora. Tus niveles altos de glucosa no se corrigen. Todo empeora y empiezas con todos los problemas. ¿Qué hacer? Bueno, primero, incorporar menos azúcar al organismo. Reducir la carga de azúcar que le metes al organismo. Reducir la carga de glucosa que le metes al organismo. Corregir tu alimentación, hacer una intervención dietética en ti como paciente para reducir el consumo de carbohidratos, de manera que dejes de exponer a tu cuerpo a la causa principal de por qué a ti se te elevan mucho los niveles de azúcar de la sangre. Esto es lo más importante, es lo primero que tú tienes que entender. Y por eso hay formas de alimentación que pueden servir en tu caso. La alimentación cetogénica, la alimentación carnívora, la alimentación low carb high fat, alimentación paleolítica modificada de las formas en las que sea. La alimentación se puede modificar de muchas formas, ¿sí? Siempre buscando llegar al objetivo y que el paciente esté sano y saludable. Por eso hay mucha gente hablando de la dieta cetogénica. Por eso, sí, claro, la dieta cetogénica sirve, funciona, claro que sí. Hay médicos que dicen que es lo mejor que se puede hacer para mejorar los niveles de glucosa de la sangre. La dieta baja en carbohidratos, empezar a controlar el consumo de carbohidratos, no demasiado alto, y funciona. Y el paciente empieza a mejorar sus niveles de glucosa de la sangre. O sea, esto quiere decir que empieza a reducir sus niveles de glucosa de la sangre. Y con el tiempo ya probablemente no sea necesario utilizar tanto medicamento. De hecho, lo que es común que pase, por ejemplo, en mis pacientes, es que ya de repente ya no necesitan, el que viene por triglicéridos altos, ya no necesita tomar medicamentos para bajar los triglicéridos porque con la alimentación y la forma de vida, ¡pum!, se corrigieron. Ya no necesita tomar medicamentos para bajar el colesterol que estaba alto porque sus niveles de colesterol se corrigen o se componen las moléculas. O ya no necesita tomar medicamentos para el dolor porque ya no le duele nada porque ya corrigió su forma de comer. Ya no necesita tomar medicamentos para bajar el azúcar que estaba alta porque su azúcar ya no está alta porque ahora come muy bien y sigue la forma de vida correcta, hace todo bien. Empieza a comer bien, empieza a reducir la carga de glucosa que mete a su organismo. Reducir el consumo de carbohidratos. Usar el azúcar sobrante. Número 2, usar el azúcar sobrante, hacer ejercicio. Mucha gente no hace ejercicio en su vida, en su mapa mental el ejercicio no está, pero es que el ejercicio debe ser una prioridad, así como debe ser una prioridad la alimentación, así como debe ser una prioridad tomar el sol. Mira, yo tengo unos perritos, yo tengo unos chihuahuas. Mis chihuahuas todos los días, en la mañana, todos los días, en la mañana 9, 10 de la mañana, todos los días. Hay una ventana por donde entra el sol a la casa. Y todos los días ellos toman el sol. Sí, solitos. No, nadie les tiene que decir, nadie les enseñó que tienen que tomar el sol porque el sol mejora el nivel hormonal, porque el sol te ayuda a reducir la resistencia a la leptina y a la insulina, porque el sol te ayuda a tener un mejor metabolismo de la glucosa, porque el sol te ayuda a dormir mejor, porque el sol te mejora los niveles de óxido nítrico, porque el sol te puede ayudar a mejorar tus niveles de presión arterial. O sea, la falta de sol te empeora las condiciones de salud. Nadie se los dijo, pero ellos van y se ponen ahí, solitos, instintivamente, naturaleza, nadie se los tuvo que decir. Solitos van y lo toman y lo hacen. Y entonces entiendes la importancia de comer bien, de hacer ejercicio, de tomar el sol, de tener contacto con la tierra, de mantenerte bien hidratado, de que tu principal forma de hidratación sea el agua purificada simple, ¿sí? Hay quienes con minerales también se puede hacer para mantenerse bien hidratado. En fin. Lo importante es que tú empieces a hacer lo importante, porque no importará lo que hagas si no haces lo que importa, y lo que importa es entender esto. Por otro lado, también entender que el ayuno terapéutico, el ayuno,
Si tú no estás comiendo, tú estás ayunando. El ayuno, le han llamado ahora ayuno intermitente. Yo creo que es más bien una alimentación intermitente. Ayuno en el sentido estricto de la palabra puede llegar a ser, ¿sí? El ayuno tiene beneficios también porque al no entrar, deliberadamente al no entrar consumo de alimentos, se mejoran los niveles. O sea, si ayunas, ¿vas a mejorar tus niveles de glucosa? Sí. Si ayunas, ¿vas a mejorar tus niveles de insulina? Sí. Si ayunas, ¿vas a perder grasa? Sí. Pero todo esto que te estoy diciendo, la alimentación, la forma de vida, no lo puedes hacer tú solo, por ti mismo como paciente, tú solo no lo puedes hacer en casa. Tú tienes que consultar a tu nutriólogo, tú tienes que consultar a tu nutricionista, tú tienes que consultar a tu médico, tú tienes que consultar a tu diabetólogo, tú tienes que consultar a alguien que pueda ayudarte. Y no está de más que yo te diga, mira, consúltame, búscame, ponte en contacto conmigo, está de más. Porque ahí tienes mis videos, tienes mi trabajo y claro que sí, si necesitas ayuda específica para tu caso, yo me dedico a eso, me dedico a la consulta privada, soy Yusef Díaz, de profesión nutricionista, licenciado en nutrición. Actualmente me dedico a la asesoría en nutrición y estilo de vida para las personas que necesitan mejorar sus condiciones de salud como la diabetes, la obesidad, el hígado graso, los triglicéridos altos, la prediabetes, el hipotiroidismo, la fatiga, dificultades para adelgazar, dolores corporales, dolores de cabeza, alta presión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y por eso, bueno, te dejo con este video. Espero de verdad que te sirva, que te ayude, que te ayude a poner igual un ladrillo más en esa super pared que estás construyendo, que se llama tu salud, la salud de tu vida. Que este video te ayude a poner un ladrillo más, que te sirva y que sepas que este video es información, que si necesitas ayuda específica para tu caso, pues ahí está, ahí me buscas, tal, y ya está. Nos vemos pronto.